con el tema y para entender eso del clima debemos de tener en cuenta dos cosas: los elementos que lo componen, o sea, que componen el clima, y los factores que lo explican. Esto significa que en el clima va a haber elementos que van a estar dentro de él y factores que van a explicar por qué la diferencia de climas. Vamos a empezar con los elementos del clima. Son los elementos del tiempo o del clima, son aquellas cualidades físicas de la atmósfera que se pueden medir, como la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica o el viento. Todo eso se puede medir y todo eso es lo que conforma al clima, son sus elementos, ¿vale? Ok, por consiguiente nos vamos a ir a los factores. Estos factores son el conjunto de factores externos que influyen en los climas, como la latitud, la distancia del mar. Vamos a encontrar también lo que es el relieve, las corrientes oceánicas, la distribución de tierras y aguas y la vegetación. Estos factores van a hacer la diferencia de los climas, que significa que si nos encontramos en diferente latitud, en diferente distancia del mar y diferente relieve, pues vamos a tener diferentes climas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el factor de latitud, y su elemento es la temperatura. ¿O qué elemento va a cambiar? La temperatura. Nos vamos a dar cuenta que el efecto es que a mayor latitud tenemos menor temperatura. ¿Cuál es su causa? Una inclinación con la que inciden los rayos solares. Significa que de acuerdo a la latitud que nos encontremos, ya sea 30 grados norte, 60 grados norte, o 30 grados sur o 60 grados sur, va a haber un cambio de temperatura. Gracias a que a mayor latitud, o sea, entre más nos acercamos a los polos, va a haber menor temperatura. Y entre más nos acercamos al ecuador, pues va a haber mayor temperatura. Esto también gracias a la inclinación de la Tierra. Si la Tierra no estuviera inclinada como hoy día se encuentra, no tuviéramos los mismos climas y quizá no habría la misma vegetación y los seres humanos estaríamos viviendo de la misma manera que hoy día vivimos. Entonces la inclinación es un elemento principal o una de las causas principales para que el factor de la latitud cambie el elemento de la temperatura. Nos vamos al siguiente factor, que es la altitud. ¿Qué elemento va a cambiar? Va a cambiar la temperatura. La altitud la vamos a conocer como lo que viene siendo el relieve, o gracias al relieve. Entre mayor altura, nosotros vamos a tener menor temperatura, ¿vale? Y eso es muy cierto. Si nosotros nos subimos a la montaña, pues vamos a tener más frío. Y a este punto voy con lo que platicaba con ustedes al inicio. El sol no nos da el calor literalmente, sino que primero los rayos llegan a la superficie y después emanan. Por ello nosotros podemos pensar, pues nos encontramos más cerca del sol, deberíamos de tener más calor porque estamos hasta arriba de la montaña. No es cierto, porque el sol todavía, o los rayos del sol todavía falta para que bajen a la superficie y puedan emanar el calor que corresponde. En este caso, el factor es la altitud, el elemento es la temperatura y el efecto es que a mayor altura hay menor temperatura. ¿Qué causa? Causa que el aire se caliente por la radiación y la superficie emane este tipo de calor, ¿vale? Y bueno, como lo ven en la imagen, la temperatura va a disminuir 0.6 grados centígrados cada 100 metros de altitud. ¿Qué significa? Conforme nosotros subamos 100 metros va a bajar la temperatura, ¿vale? Esto me recuerda un poco la película de, si no me equivoco, creo que es Avengers, donde Iron Man sube y creo que va a sacar algo que va a explotar. No recuerdo muy bien, el punto es que lo único que recuerdo fue que su traje, conforme él iba hacia arriba, hacia la atmósfera, iba avanzando cada vez más, pues su traje se iba congelando. Entonces, esto explicaría muy bien que a mayor altura, menor temperatura. El siguiente factor es el relieve y su elemento va a ser la humedad. Vamos a ver que el efecto que va a tener este tipo de factor va a ser la barrera orográfica del aire húmedo y el calor que pasa al aire seco. Esto significa, chicos, que
Los aires húmedos que vienen de lo que son las superficies oceánicas hacia las superficies terrestres van a tener que pasar por el relieve. Al pasar por el relieve se comienzan a enfriar y lamentablemente cuando pasan al otro lado, o sea, cuando el relieve va en descenso o va hacia abajo a lo que son las llanuras, las mesetas, pues en lugar de ser un aire húmedo como venía de la superficie oceánica, ahora va a ser un aire seco. Entonces, las causas van a ser que el aire se enfría, el vapor se condensa, se precipita, pasa la barrera orográfica y desciende en aire seco. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente parte, que es el factor de corrientes oceánicas, y su elemento que va a cambiar es la temperatura. Vamos a ver que las corrientes marinas son importantes porque tanto llevan corrientes calientes como llevan corrientes frías. Esto va a provocar un efecto en que va a haber una diferencia de temperatura, tanto de cálido como frío. ¿Cuáles van a ser las causas? Que el aire se calienta por la radiación de los continentes o de las masas oceánicas. Por ello son muy importantes porque como conlleva no solamente una fluidez de un río bajo el agua, también llevan calor y diferente temperatura a los lugares, ¿vale? Entonces, gracias a estas diferencias de temperatura en las corrientes marinas, también los animales que se encuentran en el mar van a poder subsistir, porque si no existieran las corrientes marinas, solamente habría zonas muy frías o zonas muy calientes, y gracias a ellas hay un equilibrio de temperatura. Vamos a seguir con el siguiente factor, que es distribución de tierras y aguas, y su elemento a cambiar o que va a ser diferente es la temperatura. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Que la superficie terrestre y oceánica almacena diferente calor. ¿Qué va a causar? Que la superficie terrestre se enfríe más rápido que las aguas oceánicas o continentales. Esto se refiere a que la superficie terrestre, o sea, como tal el suelo, se va a enfriar más rápido que las aguas. Por eso a lo mejor cuando nosotros vamos a la playa, pues sentimos en ocasiones que el agua está un poco más templada o que a lo mejor nos quema la tierra, pero que el agua es más templada. Esto porque en el agua se almacena más tiempo el calor, a diferencia de lo que viene siendo el suelo. En algún momento el suelo se enfría más rápido, mientras que el agua se mantiene un poco más caliente. Y por último, el siguiente factor es la vegetación. ¿Y qué elemento va a cambiar? Pues va a cambiar a la humedad, ¿vale? Esto es algo muy importante porque la vegetación influye mucho en la temperatura y la humedad. ¿Qué efecto va a tener? Va a influir por sus procesos naturales emitiendo vapor de agua a la atmósfera. Las plantas, algo que a lo mejor ustedes no conocían, es que nos van a dar vapor de agua. Por ello son muy importantes nosotros tener vegetación a nuestro alrededor porque el clima se va a volver menos seco a diferencia si tenemos mayor vegetación. Y esto ustedes lo pueden observar, las personas que viven en Santa Inés se darán cuenta de que no hay tantos árboles, de que no hay tanta vegetación. Por eso el calor siempre se siente más fuerte o se siente más seco, a diferencia si vamos a otros lugares con mayor vegetación. Tan solo, si nosotros nos acercamos a lo que viene siendo el municipio de Nextlalpan como tal, a la cabecera municipal, la temperatura es diferente porque hay más vegetación. ¿Y qué es lo que va a causar? Pues mayor vegetación, va a haber mayor humedad en el aire, ¿vale? Y hasta aquí sería todo en cuanto a los factores y elementos que conlleva el clima. Y ahora sí, se viene la tarea, chicos. En la página 79 de su libro van a encontrar este recuadro. Nos dice que refuerza tus conocimientos acerca de la relación entre los elementos y factores del clima con la siguiente actividad. Número 2. En tu cuaderno completa el proceso que determina los climas, indicando el efecto que genera y las causas que lo originan, ¿vale? Y nos manejan el primer ejemplo. Y ese primer ejemplo nos va a ayudar a contestar todo lo demás. También lo que ustedes pueden hacer para contestarlo sería leer desde la página 77 hasta la página 78, pero los que se dieron cuenta, pues ya se los di todo en este video.
Y si no se dieron cuenta, pues pueden volver a ver este video y ahí les explico cuáles son los efectos y causas que generan estos factores y elementos del clima. Y eso sería todo, chicos. La entrega es a más tardar el día lunes antes de las 12 de la noche sin ningún problema. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.